enviarme pronto el consentimiento a los que no lo han hecho. Igual estoy grabando esto, pero lo recuerdo para los que lo vean después. Ustedes dos que están ahí, Pastén y Daniel Vega. Cristian Pastén y Daniel Vega. ¿Me enviaron ya su consentimiento, rechazo o consiento? El profesor sí se lo envié. Yo confirmo, yo acepto. Ya, hay unos que me lo mandaron en blanco, pensando que estaba listo. Y yo se lo devolví por correo, le devolví la información de que mándenlo lleno, tienen que llenarlo. No sé si No, lo en mi mandó caso lleno. no, profesor. Ya. Yo también se lo envié, profesor. Perfecto. Entonces vamos. Igual me han sido como 15 o 16 de 99 alumnos que tengo, porque son 80. Y ese correo también van para el laboratorio de máquina que hago. Son 19 más, total suman 99 alumnos. Mandé correos para todos. Y me han respondido 15, 16 del 100%, muy poco. Tiene que ser rápido esto. Así que los que no me han enviado el consentimiento, los que se están agregando ahora, no se olviden de enviarlo lo antes posible, ojalá hoy día. Ya, vamos a empezar la clase del día a compartir. A ver, voy a poner... ¿Se escucha ruido de fondo? Porque no estoy en otro lado, no estoy en la parte normal, estoy en otra ciudad. ¿Se escucha o hay ruido de fondo? Yo no escucho, profe. Poco. ¿No se escucha nada? Ya. Que estoy en un segundo piso, en el primero se ponen a hablar, están almorzando. Ya. Vamos a... Quiero ver algo, un video de la máquina. Ayer hablamos de la máquina de inducción. Ahora vamos a hablar de la máquina sincrónica. Y después, la otra clase, de la máquina de corriente continua. Y la siguiente clase, ejemplos de esas tres máquinas. ¿Por qué hay que pasar las máquinas? Un poco, adelantándome al ramo de máquinas, porque hay que pasar una introducción a las máquinas. Lo que estamos viendo ahora son tópicos más o menos generales y básicos. Pero cuando vean el ramo de máquinas eléctricas el otro semestre, ahí se va a ver más en detalle las máquinas, con más detalles, más cálculos, etc. Más curvas. Igual ahora sirve porque ahora empiezan a conocer las máquinas. Sirve que tomen el estudio de estas máquinas ya partiendo de ahora, si es que alguien no lo ha visto nunca. Como cálculo, como teórico, como concepto y como las figuras para reconocer las máquinas físicamente. Les recuerdo a los que están llegando que tienen que mandarme el consentimiento, ojalá hoy día, lo antes posible, diciendo consiento o rechazo. Cualquiera de las dos alternativas es válida, no hay ningún problema en los que no estén presentes. No es obligación, se lo reitero. Igual les reitero que los que no les llegó el correo no importa porque están en el team. En el team está el formulario, ahí lo bajan y me lo envían a mi correo, no a otro correo, no al jefe de carrera, porque yo tengo que recolectar todos y después los ordeno, los clasifico porque vienen de 2 cursos y se lo envío al jefe de carrera. Yo, no ustedes en forma directa. Y que si alguien lo mandó ya al jefe de carrera, me lo manda de nuevo a mí, porque yo soy el que tengo que recibirlo. Veamos la máquina sincrónica. Vamos a partir con un video. Pongan atención. El alternador es la máquina clave en una planta eléctrica. Es capaz de generar corriente alterna a una frecuencia fija. Al alternador también se le conoce como generador síncrono. Un alternador produce electricidad mediante inducción electromagnética. Para generar electricidad en una espira, se hace rotar la espira respecto a un campo magnético estacionario. O se hace rotar a un campo magnético respecto a una espira estacionaria. Este segundo método resulta técnicamente más sencillo y es el que se usa hoy en día en un alternador. La inducción electromagnética es proporcional al número de espiras, por eso usamos múltiples espiras
en lo que podemos llamar indistintamente arrollamiento, bobina o devanado. Las dos partes principales de un alternador son el rotor o rotor y el estator. La RAE defiende aparentemente con poco éxito la pronunciación estator. El rotor gira dentro de un estator que no se mueve, por eso se llama estator, por permanecer estático respecto al rotor. Ten presente que en nuestros cálculos vamos a reservar la letra N para indicar velocidad del rotor expresada en vueltas por minuto. El rotor es un electroimán que al girar produce un flujo electromagnético variable. Por otra parte, el estator aloja un devanado o unos devanados. De acuerdo con Faraday, un flujo magnético variable que atraviesa un conductor produce una fuerza electromotriz inducida en el conductor. El flujo magnético variable es provisto en este caso por el rotor. El conductor sobre el que se induce la FEM es el devanado del estator. A este tipo de rotor se le llama rotor de polos salientes. Para comprender mejor su funcionamiento, vamos a considerar un rotor con solo 4 polos, o mejor aún, puesto que los polos siempre vienen en parejas con 2 pares de polos. Los pares de polos se representan con la letra P. Los devanados del rotor se alimentan o excitan con una fuente de corriente continua. Este es el campo magnético que producen. El rotor es impulsado generalmente por una turbina. El campo magnético rota con él a la misma velocidad. El flujo magnético giratorio que proviene del rotor intersecta el devanado del estator que se dispone alrededor del rotor. Eso genera una fuerza electromotriz alterna en el devanado y con ello una corriente alterna cuando se conectan a un consumo. Llamamos velocidad de sincronismo a la velocidad de giro del rotor. Este nombre se debe a que la frecuencia de la corriente alterna está sincronizada con la velocidad del rotor, es decir, que es la misma o un múltiplo entero. Por eso al alternador se le llama generador síncrono. Eso ocurre también con el motor síncrono, que básicamente es un alternador funcionando como motor. Es habitual usar la notación N o N sub S para indicar la velocidad de sincronismo. En las máquinas asíncronas cambiaremos esta notación, la llamaremos N1. La razón es que los motores asíncronos, que son los más comunes, el rotor va a una velocidad algo menor que la velocidad de sincronismo. En este tipo de motores llamamos N sub 1 a la velocidad de sincronismo y reservamos N sub 2 para indicar la velocidad del rotor. En todo caso, ahora estamos con el alternador, que es una máquina síncrona. Usaremos N para representar la velocidad síncrona. Vamos a analizar lo que ocurre en el alternador. Observa que cuando el ciclo se inicia, los polos están cruzando el devanado en cada uno de los 4 segmentos en los que éste se divide. Un avance hasta el siguiente polo equivale exactamente a un semiciclo. El siguiente semiciclo durará de nuevo lo que tarde en cruzarse el siguiente polo. En suma, un ciclo completo, o lo que algunos llamarían 360 grados eléctricos, equivale al giro de un par de polos opuestos, norte-sur o sur-norte. Comprueba en los siguientes ciclos que esto es así. Cada medio giro del rotor, o 180 grados mecánicos, produce un ciclo eléctrico completo, o 360 grados eléctricos. Esto puede expresarse matemáticamente con facilidad. P va a ser el número de pares de polos del rotor. F, la frecuencia de la corriente en ciclos por segundo. Y N, la velocidad de giro del rotor en revoluciones por minuto. Para comparar F y N nos interesan las mismas unidades de tiempo, así que convertimos los ciclos por segundo de F a ciclos por minuto. Para hacerlo multiplicamos F por 60. Si solo hubiera un par de polos, una vuelta completa del rotor induciría un único ciclo eléctrico. Es decir, N es igual a 60 por F. Acabamos de ver que con 2 pares de polos se necesita solo media vuelta para tener un ciclo eléctrico, es decir, N es igual a 60F partido por 2. Y así podríamos generalizar con P pares de polos, vamos a necesitar una velocidad del rotor que sería N igual a 60F partido por P. Puede afirmarse que, como pasa con todas las máquinas síncronas, la frecuencia eléctrica está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir 3 fases de corriente alterna, se añaden otros 2 devanados al estator, quedando los 3 con una diferencia de fase de 120 grados entre sí.
Los devanados se conectan en estrella, para los cuales se unen 3 terminales, uno de cada devanado, y los consumos se conectan a los otros 3 extremos, siendo cada uno de ellos una fase. Calcula la velocidad en revoluciones por minuto a la que debe girar este rotor de 4 polos para producir corriente de 50 Hz. Para el vídeo hasta que tengas una respuesta. Aquí tienes la respuesta. Imagínate un alternador de gran tamaño, como el de esta foto, con polos extremadamente pesados en su rotor que están girando a esta velocidad. Esta enorme velocidad combinada con el peso de los polos induce una fuerza centrífuga descomunal en los polos del rotor. Esto conducirá a un fallo mecánico prematuro. Por esa razón, los rotores de polos salientes generalmente tienen 10 o 20 polos, lo que requiere una menor velocidad de giro. Los rotores de polos salientes se emplean cuando el eje conectado a la turbina gira a pocas revoluciones por minuto. Acabamos de ver que los rotores de polos salientes no pueden girar a altas velocidades. Los rotores que están conectados a turbinas de alta velocidad son diferentes, ya que deben girar a más de 1000 o 1500 revoluciones por minuto. Se construyen lisos y el bobinado de excitación se aloja en ranuras o directamente bajo la superficie. Los núcleos polares se diseñan para transferir de forma efectiva el flujo magnético. Se fabrican de láminas gruesas aisladas unas de otras con barniz. De esta forma se reducen las pérdidas por corrientes parásitas. Los devanados de un rotor trifásico de 12 polos se muestran aquí. Las ranuras para alojar los devanados de un estator pueden ser como estas. El estator presenta un aspecto como este cuando comienza a bobinarse. Como este cuando ya está casi bobinado. Y como este con el devanado completo. El espacio libre que hay entre el estator y el rotor se conoce como entrehierro. El entrehierro es necesario para permitir el giro del rotor, pero se intenta que sea lo más pequeño posible para evitar la dispersión del flujo magnético. Las pérdidas del hierro, tanto por histéresis como por corrientes parásitas, también afectan al estator. La histéresis se reduce eligiendo un material blando. Las corrientes parásitas pueden controlarse, al igual que hacemos con el rotor, aumentando la resistividad del acero, aliándolo con silicio, y dividiendo el estator en láminas aisladas eléctricamente unas de otras. El rotor se alimenta con corriente continua usando un par de anillos deslizantes y escobillas de grafito. La corriente continua puede suministrarse con una fuente externa, o bien desde un pequeño generador de corriente continua accionado por el mismo eje del rotor. A estos alternadores se les llama autoexcitados. Al someter un alternador a una carga variable, el voltaje producido también va a cambiar. Es deseable regular el voltaje para que se mantenga estable. Se puede conseguir esta regulación con facilidad controlando la intensidad del campo magnético. Si el voltaje en las terminales disminuye, el regulador aumentaría la corriente de excitación y así se consigue incrementar la intensidad de este campo magnético. El resultado es que la tensión en los terminales aumentará. Si en cambio el problema que tuviéramos es que la fuerza electromotriz en las terminales aumenta, haríamos todo lo contrario. Ya. Ese es el concepto de las máquinas sincrónicas o síncronas. En Chile le decimos estator, no estator. Así que es una costumbre decirle estator estator de la máquina sincrónica o de la máquina de inducción. ¿Hay alguna pregunta del video antes de empezar con esto?
¿Alguna pregunta, consulta? ¿Cuánta gente llegó? Voy a ver lo de la gente primero. Ya. Voy a insistir en algunos llamados por si acaso, pero les reitero a los que llegaron tarde que estoy esperando desde ayer, desde antes de ayer, esperando que me respondan el consentimiento para asistir al laboratorio, los que quieran o los que puedan asistir al laboratorio. No es obligación, pero nos exigen a todas las universidades una autorización propia del estudiante para asistir. Es lo que le pide el Estado a todas las instituciones educacionales, tanto de la media básica o universitaria. Necesitamos entonces el consentimiento. Y una vez que lo firman ya no hay vuelta atrás. O sea, si dijeron que sí, tienen que estar. Y si dijeron que no, no pueden volver a arrepentirse y después querer estar. No. Y ya me llegó de 99 que tengo tanto en un ramo como con el de ustedes. Me llegaron, tengo 99 alumnos que le envié por grupo los correos. Y también los puse en el team para que los rescaten de ahí el formulario también. Así que no hay por dónde que no les llegue. Están en el team y en los correos. Y si les rebotó el correo, lo pueden rescatar del team. Yo mandé a los correos que están en el Moodle, insisto en eso, se los dije al curso de la mañana igual. En el Moodle están los correos que ustedes pusieron, y de ahí yo tiré para todos lados, y me di cuenta que algunos rebotaron y ahí no podía hacer nada. El único. Después decidí tirarlos por el tímpano para que tengan problemas, no tengan problemas de recuperar la información. Ya. ¿Alguna consulta de lo que hemos visto en máquina sincrónica? ¿En el video? Profesor, estos videos usted no los ha subido a ¿El video? Teams o Moodle, No, ¿sí? todavía no. Para poder verlo de nuevo. No, lo tengo por subir, o sea, lo tengo en la lista que tengo que subir después de las clases, la información igual que siempre. Porque en las clases a veces surgen algunos pequeños errores chicos que pueden corregirse antes de tirárselo a ustedes. Errores de imprenta o de alguna cosa que me doy cuenta justo en el momento. No, pero lo tiro enseguida. El video no hay nada que hacer, ese está ahí, no puedo corregirlo. Se lo voy a enviar después de las clases, en la tarde, hoy día, en la noche. Vamos a ver un poco más del detalle de la máquina sincrónica. Ahora hay que decir que las máquinas sincrónicas pueden ser fuertemente generadores y también débilmente motores. ¿A qué me refiero? Que el uso masivo de las máquinas sincrónicas es como generadores y se usan en todas las centrales del mundo, tanto de rotor liso como de polos salientes. Las de polos salientes son máquinas que se usan en las hidrocentrales, hidrogeneradores, que son impulsados por turbinas movidas por agua. En cambio, las máquinas de rotor liso o cilíndrico son en los termogeneradores que son movidos por turbinas a vapor, que son quemadas por carbono, por petróleo u otro combustible, pero son movidos por turbinas a vapor con una alta velocidad. Por eso ahí deben tener rotor cilíndrico, porque el rotor cilíndrico tiene pocos polos y es capaz de girar muy rápido. La fórmula que vamos a usar va a ser la siguiente, se las digo realmente, ya se los dije el otro día, ayer. En la máquina de inducción dijimos que el campo giratorio gira a NS 120F partido por P, donde P es número de polos. Y acá en el video se dijo 60F partido por P, pero P es número de pares de polos, entonces es lo mismo. Yo uso polos directos, no pares de polos, así que el número mío es 120F partido por P, donde P es el número de polos. Si tenemos 2 polos, le pongo el número 2. Si tenemos 10 polos, le pongo el número 10. No le pongo los pares. Si fueran 10 pares, 10 polos serían 5 pares. No, yo pongo directo los 120F partido por P, donde P es el número de polos directo. Así que no debe confundirlo eso, porque las dos cosas están correctas. Solo que unos pares de polos y otros números de polos. En Chile, en el norte de Chile, tenemos turbogeneradores. Todo el norte chileno son turbos.
Y el sur de Chile son hidrogeneradores. Así que todos los del sur de Chile son generadores de polo saliente y trabajan con el eje vertical. En cambio, los turbos que son en el norte de Chile son con turbina a vapor y trabajan con el eje horizontal. Eso es lo que hay que decir. Veamos un poco de esto que estoy mostrando. Máquina sincrónica o máquina síncrona. Puede decirse síncrona o sincrónica. Dice que en la combinación de las tres fases que se le aplica, la fase A, B, C o RCT, como quieran llamarle, va a dar lugar a un giro que va a afectar, o aquí mismo se puede poner como una resultante. Si ustedes suman eso, más eso, más eso, siempre va a haber una resultante mayor y va a estar girando. Por lo tanto, gira solo. No hay que hacerlo partir el campo magnético. Uno lo enchufa nomás y empieza a girar el campo magnético giratorio de inmediato. El rotor de la máquina, ya dijimos que es de polo saliente o rotor cilíndrico. ¿Cómo opera esta máquina? Como generador fuertemente en todas las centrales. Como motor también, pero se usa menos que los motores de inducción. Los motores de inducción abarcaron todo el universo de la producción con motor de inducción. Motores síncronos se usan, pero no tanto. Igual son todos de polo saliente los motores sincrónicos. En cambio, el generador pueden ser de polo saliente o rotor cilíndrico en las centrales. Pero tiene otra función la máquina sincrónica, como compensador síncrono. Puede usarse como reactor o capacitor variable. Puedo cambiar el campo eléctrico que se le aplica corriente continua y lo puedo poner como reactor o capacitor de cualquiera de esas formas. Fíjense las dimensiones. Esta dimensión es una central, o sea, es una unidad de una central, un generador sincrónico de rotor liso, porque está así. Aquí tenemos otra vista, son bastante grandes. ¿No tengo otra foto de hidros? No tengo. Pero los hidros son verticales. Pueden haber fotos en el Google que lo pueden buscar por ahí. Forma de operar. Siempre se establece un gráfico de potencia. Potencia activa en el eje X, potencia reactiva en el eje Y. Entonces, la máquina, si está con potencia como generador, hay dos alternativas, generador o motor. En este lado está como generador y en este lado está como motor. Como generador, si está sobreexcitado, va a trabajar en esta zona. Entrega potencia activa y entrega potencia reactiva. Si está subexcitado, entrega potencia activa a la red y recibe potencia reactiva de la red. Acá recibe potencia activa porque es un motor. ¿Para aquí? Para que se mueva. Y entrega potencia reactiva cuando estamos ahí. Negativa la potencia y el Q positivo. Y acá recibe potencia porque sigue siendo un motor, pero entrega y también recibe potencia reactiva. Recibe las dos potencias. Este es el cuadrante que hay acá de la máquina sincrónica. Generador sobreexcitado, generador subexcitado, motor sobreexcitado, motor subexcitado. Eso significa esa información que está ahí. Aquí está la forma de cómo trabaja un generador. Vamos a hablar bastante del generador, porque el motor es lo inverso nomás, le aplica al revés. Se le mueve en el rotor y sale corriente alterna en el estator. Aquí se mueve entrada mecánica por una turbina a vapor o de agua. Y aquí tenemos que alimentar siempre los polos con una fuente de corriente continua. Eso es para hacer variable. Si es que esta fuente es constante y continua, que son diferentes conceptos. Corriente continua, ya saben lo que significa. Y constante es que no se mueve de ahí. Está fija, es una batería. Entonces, cuando es fija y yo quiero mover la corriente, le pongo un rheostat variable en serie para mover la corriente. O evito esto y pongo como lo que tenemos en el laboratorio, tenemos una fuente variable de voltaje continuo.
Ahí no necesitamos esa resistencia, solamente variamos la fuente. Y acá entrega trifásicamente la salida eléctrica, el generador. Ahí tenemos el rotor cilíndrico, así se colocan las bobinas a lo largo, hacia adentro, en el rotor, para generar un polo. Y aquí tiene para 4 polos. Y el de polo saliente lo tiene de esta otra forma. Directamente los polos se ven ahí. Aquí está el de polo saliente, lo estaba echando de menos. Venía después de eso. Se dan cuenta que el eje está así, gira así esta cosa, ahí. Es vertical, está bien dicho, es vertical el eje. Puede tener 32 polos, 16 polos, hasta de 50 y tantos pares de polos. O sea, me refiero, es un número par. 52, 50, 48. Ya se dijo en el video por qué tienen que ser tantos polos, porque para que gire más lento, ¿no? Si no, saldrían volando los polos, igual que los caballeros que estaban en la rueda giratoria. De polos lisos, ¿ves que este está en forma horizontal? Son movidos por turbinas a gas o petróleo. En realidad, también son movidos por vapor de agua. Aquí no lo dice, pero el petróleo calienta el vapor de agua. El carbón también, pero ya no se usa mucho. Se están eliminando. Veamos un poco más de detalle cómo está construida una máquina de rotor cilíndrico, sincrónica. Aquí están las escobillas que alimentan a los polos que están en el rotor. Y aquí afuera está el inducido, que está en el inducido porque en él se induce corriente o voltaje. Y aquí tenemos escobillas. Necesariamente hay que tener escobillas para entregarle corriente continua a estos polos que están ahí. Aquí se quiso mostrar un poco cómo está la distribución de la parte de afuera del estator. Están distribuidos físicamente en 120 grados. Pero estos son varios grupos de estos, varios azules, varios rojos, varios amarillos. Velocidad entre las que oscila la máquina de rotor cilíndrico, entre 1800 y 3600 RPM. Acuérdense que la velocidad se puede medir en radianes por segundo o revoluciones por minuto. Hay que saber la conversión entre los dos. Es 2pi partido por 60 la conversión. Ahí la vamos a mostrar alguna vez. ¿Qué más tenemos acá? Más que nada para que observen. Marcaron una persona para compararlo con la dimensión de la máquina. Polo saliente, ahí cambió. Ahí se nota el polo norte y polo sur. O sea, hay 2 polos. Es de 2 polos. Igual hay que alimentarlo. Este otro de acá era bobinado de esta forma, que le mencioné así. Ahí se nota un poco eso. Pero aquí fuertemente se nota los polos, la forma de polo que tienen. Ahí. Me sigue llegando información, parece. Ya ahí tenemos lo mismo para ver las bobinas del estator. Ahí tenemos una máquina de polo saliente. Se dan cuenta que aquí esto está vertical porque ahí se nota que están en perspectiva. Es vertical el eje, no horizontal como la otra. Y tienen muchos polos, ¿eh? Es cosa de contarlo, ¿no? Tiene como 32 polos este. Contando las de arriba 16, son 32. Ahí están las dimensiones para que sepan de qué orden estamos hablando. Bueno, ahí se puede apreciar. Aquí lo que se quiere mostrar es la turbina que mueve al eje. Y esta aprovecha el mismo movimiento que tiene para alimentar los polos, la excitatriz. La potencia de excitación es menor que un 3% de la potencia nominal que entrega hacia afuera esta.
Hay, por ejemplo, 2,5 kiloamperes, 1 kilovolt para S nominal 700 MVA. Todos estos datos también. Esto es lo que se quiere mostrar. Kiloamper contra 700 MVA. Estos son 700.000 kiloamperes. Y aquí tenemos 2,5 kiloamperes. La fuente continua, 2,5 kiloamperes. Y la salida de la máquina, 700.000 kiloamperes. De potencia aparente. Ahí tenemos, por ejemplo, explícitamente un eje acá. El estator con algunas bobinas representan todo esto, por ejemplo, la bobina A, B, C. Tenemos los polos y tenemos la velocidad. Esta fórmula me gusta a mí. La pueden despejar de 120F partido por P, pero si quiero despejar la frecuencia sería P por N partido por 120. L, lo mismo que, no sé si todavía no vemos eso, pero lo vamos en continuo, que el E inducido es proporcional a la corriente de excitación por la velocidad angular y por una constante. ¿Esto para qué se hace? Para decir lo siguiente, que hay dos tipos de eje que se consideran en la máquina sincrónica. Solamente eso se dice en la máquina sincrónica, no en otras máquinas. El eje directo es de norte a sur y el eje en cuadratura es justamente lo atravesado, lo que está perpendicular. Este es el eje de perpendicular Q y este es el eje en directo, que va de norte a sur, sur a norte, en ese sentido, dirección. Y eso para indicar que hay un ángulo que se mueve a omega t que está girando. Gira el rotor. Ahora, antes de pasar a otro lado, también se habla de alternador, generador sincrónico o alternador. Pero en Chile tenemos la costumbre de, no sé si es bueno o malo, decir el alternador cuando es una máquina sincrónica, pero los polos están en el estator y las bobinas están en el rotor. Igual sigue siendo sincrónica, pero se le llama alternador. Y entregan corriente alterna igual que esto. Modelo régimen permanente, máquina de polos lisos. Más detalle esto lo vamos a ver después, en otro ramo que se llama máquina eléctrica. Esta ecuación es la más simple para decir de una máquina de polos lisos, que tiene una resistencia en el estator, porque esta es la parte estator. Profe, una pregunta. Perdón, dígame. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tomé otra mención, pues entonces yo no tengo máquina. Y más adelante usted no me podría dar ese material. ¿Cómo? Pero máquina se va a ver después. Ustedes no pueden tomar máquina hasta que aprueben el ramo de conversión que estamos haciendo. No, profe, que no me entiende usted. Yo no tengo máquina porque tengo otra mención. Después usted me podría pasar ese material. ¿De qué menciones? De control automático. Pero ese material de máquina va a ser después. Cuando esté hecho, se lo puedo facilitar. Me lo recuerda, porque para hacerlo, siempre voy colocando cosas nuevas en los ramos, como estos son más o menos nuevos, para que lo tenga actualizado y ahí le sirve un poco mejor. Pero cuando toque el otro semestre. Ya, profe, yo le mando un correo. Ya, correcto. Ahora, esto es un modelo de régimen permanente. Tenemos la alimentación. Esto es un generador, pensando en un generador. Tenemos la generación interna y que va a ir a una fuente hacia afuera, que puede ser una red o puede ser una carga eléctrica en corriente alterna. Carga en corriente alterna. O sea, ¿qué caídas se producen acá? La tensión de acá va a ser igual a la que entrega internamente la máquina, menos todas estas caídas que están acá. Esta, la resistencia de los devanados del estator, el R, que es la más simple. Acá tenemos un efecto de reacción de armadura y tenemos un efecto de flujo de dispersión. El flujo de dispersión lo van a entender rápido porque pasaba lo mismo en los transformadores. Había un flujo que seguía por el aire, entonces la reactancia lo representaba así. Pero acá
hay un efecto de reacción de armadura. Lo que pasa es que la bobina que está en el estator crean un flujo como en contra del principal y lo reducen, le achican la potencialidad. Por lo tanto, se llama reacción de inducido, reacción del inducido contra los polos. Entonces eso se representa por una caída de tensión y la corriente que va por ahí por X. Pero en realidad estos se juntan siempre. Como son los dos imaginarios, aquí faltó una J. No faltó nada. Ahí está el paréntesis. Son los dos imaginarios, ahí está. Por lo tanto, se le llama reactancia sincrónica, XS. A la suma de dispersión más el de reacción de armadura o reacción de inducido, se llama reactancia sincrónica. A la suma. Entonces la máquina generalmente a veces se usa como una sola JX acá, no dos, sino que JXS y punto. R, y ahí tendríamos la salida. Aquí igual, UA sería igual a EA menos R por IA menos J IA por XS, nada más. Siendo XS es la suma de estos dos. ¿Qué más tenemos? Hay un ángulo delta. Bueno, hay ciertas características propias de la máquina sincrónica. Uno es la reactancia sincrónica, es propia de ella. No la tienen otras máquinas. Otra característica del ángulo delta que se le llama es un ángulo que está entre el eje de los polos imaginarios del estator versus los polos reales del rotor. Y ese ángulo se llama ángulo delta de la máquina sincrónica. Si uno quiere hacer un diagrama fasor pensando en esta ecuación con este circuito, tenemos UA y SUA. SUA es más grande porque es quien la está produciendo acá y allá está UA. Por lo tanto, esa diferencia de ángulo es el ángulo delta. Pero en la práctica significa esto. Fíjense que tanto en la máquina de inducción que hemos visto ayer como en la máquina sincrónica hoy día, el campo giratorio es como un par de polos. Sabemos que es trifásico, pero se crea como un par de polos ficticios. Y ese par de polos ficticios tiene un eje. Y los polos reales de las sincrónicas tienen otro eje. Entonces, el ángulo entre los ejes se llama ángulo delta. Si uno lo quiere representar físicamente, está ahí. Si quiere representarlo en un fasor, está acá. Ahí está más completa la historia. ¿Ve que ahí ya le puse JXS nomás directo? SUA es igual al UA, tensión de salida, más IA por ZG. Pero ZG en realidad es R más JXS, ahí lo puse, R más JXS. Está separado. A veces le llama impedancia sincrónica o reactancia sincrónica allá, y esta es la resistencia, ¿no? Pero la suma de esta resistencia, la reactancia sincrónica se llama impedancia sincrónica. Ahí está ese asunto acá. Y ahí tenemos. De referencia se usa acá, SUA. Lo mismo que hemos visto un poco en los transformadores. Y la caída de tensión directamente es Z para allá arriba. Pero primero se tira la corriente, el voltaje y la corriente. El voltaje se usa como referencia. La corriente se pone en un ángulo de atraso porque es una impedancia con corriente en atraso. Generalmente las cargas son en atraso. Entonces, phi en atraso. Y aquí se escucha bien o hay eco. Voy a parar un ratito. Escucho mucho murmullo abajo. ¿Ustedes escuchan eso? Sí, profe, se escucha el ruido. Voy a ver si puedo poner un audífono. A ver si lo pongo acá. Y yo me pongo audífono. A ver si se amortigua el ruido. Dicen que se amortigua. Ya, ahora estoy con audífono. ¿Se escucha el ambiente? Que alguien me diga. Sí, se escucha menos. ¿Se escucha un poco menos? Por lo menos que amortigua. Ya. Mire, entonces, aquí lo que tenemos... ¿Cómo hace el gráfico 1? Tira el UA, o el voltaje, yo le llamo B en mi apunte también. Esta norma internacional la ponen así, UA. En atraso, el A viene de armadura, porque el estator, las bobinas se le llaman como armadura, por eso le ponen el índice A, armadura. Entonces aquí tenemos voltaje de referencia, ahí lo puse. Ángulo 0. En atraso la corriente en ángulo phi, y su A.
Y de aquí me disparo con este. En realidad esto se dibuja de la siguiente forma. Me gusta dibujarlo un poco más en detalle cuando lo hago en mis clases presenciales. Pongo RA para acá, en fase con I sub A. Y después en cuadratura justo XS y llego arriba. La diagonal de ese triángulo es Z. Por eso está así, pero en realidad podrías hechos ahí y allá. Ese es un diagrama típico de una máquina de sincrónica, tipo generador, con carga RL. Ya, aquí dice que, ¿qué pasa cuando al alternador generador sincrónico se le coloca carga? ¿Habrá un efecto de tensión de salida? Bueno, un efecto, ¿qué efecto va a hacer? Se va a caer un poco el voltaje. ¿Quiénes lo hacen bajar? La carga receptiva y la carga inductiva o la mezcla de las dos. Hacen bajar el voltaje en su módulo, tal como está el diagrama ahí. Lo hacen, esa flecha es más larga que la original y baja acá cuando tengo carga. Cuando no hay carga, esa es la misma de acá. Pero cuando está con carga, se achica acá. Por lo tanto, ese es un efecto de disminución debido a la corriente. Si esta corriente la pongo hacia arriba, entonces como referencia me hubiera dado un valor, una flecha más larga. Habría que hacer el ejercicio. ¿Qué pasa si la corriente la pongo en esa dirección? Sería ahí y allá, y habría que ver qué pasa con el E. ¿Y qué pasa con el? Ahí el E se va a ver más chico, pero en realidad lo que pasa es que crece. No se mueve de ahí. Entonces, para el diagrama fasorial. Entonces ahí se va a ver que cuando tenemos carga capacitiva, la tensión aquí aumenta respecto a esta. Cuando tenemos carga resistiva inductiva, la tensión disminuye. Esa es la leyenda que está acá. Las cargas capacitivas magnetizan, elevando la tensión en terminales al aumentar la carga. O sea, una carga capacitiva resistiva o capacitiva sola aumenta la tensión de salida. En cambio, estas la bajan. Lo normal que todos sean cargas resistivas inductivas en el planeta, en todos lados, la base eléctrica. Eso hay que tenerlo claro. ¿Qué pasa cuando tengo carga? Ahí está más representado en colores. Esta es la tensión de salida y esta es la corriente de la carga. Entonces, cuando está la corriente en cero, la tensión de salida es esta, es UA, en vacío. Cuando está la corriente en cero, quiero decir, la tensión de salida es esta, es UA, en vacío. Cuando yo tengo una carga resistiva, ahí la roja, baja un poco la caída. Ya no está a esa altura, está más bajo. Corriente de plena carga, dice ahí. Corriente nominal. ¿Qué pasa si yo le pongo una inductancia pura? Baja más la tensión, llega ahí. ¿Qué pasa si le pongo un condensador puro? Sube más la tensión allá, a medida que aumenta la corriente. Y esto se puede probar. Lo hemos hecho ya en laboratorio varias veces. Regulación de voltaje o de tensión. Lo mismo que se usó en el transformador, el mismo concepto, tensión en vacío menos tensión en carga partido por tensión en carga. La carga es la que está acá afuera. La máquina de polos salientes es más complicada que la máquina de lisos o de polos lisos. Todo esto era polos lisos, este equivalente. Pero la máquina de polos salientes, el rotor de polos salientes, ya se nos complicó. Se pone esto. Y yo lo tengo así reducido en los apuntes de máquina. Así está acá como resumen, ¿no? Pero en este curso es bueno que lo vean así, ¿no? Aquí aparecen dos corrientes, una corriente en eje directo y una en cuadratura, porque es de polo saliente. Aparece una sola reactancia de dispersión relacionado con directo, pero aparece una reactancia en eje en cuadratura y una reactancia en eje directo. En realidad, aquí tenemos XQ, la reactancia en eje en cuadratura. Ahora, de estos diagramas son muchos, ¿eh? Yo lo tengo en el curso de máquina, no en conversión. Aquí quise tirar esto nomás directo. Pero es para que sepan que uno de los casos es este.
Esta es una máquina de polo saliente que puede ser su comportamiento. Y se estudia bastante la máquina con estos diagramas y la ecuación y no con circuito equivalente. No como la máquina de inducción que usa circuito equivalente, igual que el transformador. Acá se usa bastante los diagramas fasoriales para ver si está de rotor cilíndrico de polo saliente. Y este es de polo saliente. Es uno de los casos de polo saliente. De polo saliente hay varios casos dentro de esto. Hay unos que se considera la curva saturación, otros que se usa en forma lineal, y ahí va cambiando. Aquí en vez de ser XD, perdón, XL es XD, y aquí cambia. Hay varias cosas que se ven en el curso de máquina. Pero aquí hay una introducción nomás. Seguimos. Valores típicos de los parámetros de los generadores síncronos, tanto de rotor liso como de polo saliente. Aquí tenemos la reactancia sincrónica, la reactancia en eje directo, la reactancia en eje cuadratura y la resistencia de los devanado. Rotor liso no tiene sentido esto porque esto no, XD igual XQ se llama XS, rotor liso, así que oscila entre 1,20 a este valor, 0,95 a 0,45, a 1,45. La resistencia es bien bajita, mucho más baja. Son valores por unidad, pero para que vean esto. Polo saliente. Aquí sí que tenemos XD y XQ. Tenemos esos valores. Y la resistencia también sigue siendo baja. Quizás aquí es más baja que acá, pero esos son valores prácticos. En caso de falta de datos, uno puede usar este tipo de tabla. Ya. En el ramo del sistema eléctrico potencia o sistema de energía, se estudia la estabilidad de los sistemas de potencia, y dentro de la estabilidad juegan un papel muy importante en las máquinas sincrónicas, los generadores. Y tenemos esta ecuación que se usa la ecuación de rotor liso para los sistemas eléctricos de potencia, no se usa la otra que vamos a ver pronto acá, porque es más simple. Entonces, la potencia que genera un generador hacia afuera está dada por la tensión interna, por la tensión multiplicada por la tensión externa, partido por la reactancia sincrónica de la máquina, por el seno delta, que el ángulo delta es el ángulo entre estos dos que están ahí. Así que depende de todas estas variables. En realidad, ahí uno vea qué variables están aquí. El ángulo delta es la tensión interna, la tensión interna esa, la de afuera esa, y esto que es constante generalmente, esto no cambia. Si yo quiero calcular la reactancia así, esta es en potencia activa. Si quiero calcular la potencia reactiva, cambió la fórmula. También se puede deducir. Deducción matemática algebraica. Se usa bastante este concepto de la potencia que está con el seno de delta. Aquí está el seno de delta, un solo ciclo. Resulta que este delta, cuando está en esta zona, trabaja sin ningún problema. Pero si se pasa para el otro lado, más de 90 grados, entre 90 y 180 o más, es una zona inestable. Y la máquina se cae y puede caer en blackout y se apaga todo el sistema. Todo el sector de donde está el generador. Por lo tanto, esta zona de acá es la estable. O sea, el ángulo delta tiene que estar en esto. El ángulo delta adecuado, que yo sé que es cerca de los 20, 28 grados por ahí. Estos ya empiezan a ser un poco más críticos, pero todavía está estable. Y ahí ya empieza a ser. Esto se estudia en estabilidad en sistema eléctrico potencia, para los que estudian esa línea. Lo electrónico y control automático, esto no lo ven. Potencia suministrada por generador de polo saliente. Aquí está la fórmula que les dije, es más larga, ¿ves? Aquí aparece XD, XQ, y aparece esto. Aquí, fíjense que hay un detalle. Aquí ese es un error de esto. ¿Ves que eso hay que corregirlo? Aquí tiene que decir XD. Aquí está bien. Y aquí esto está bien, está todo bien. Pero aquí como de polo saliente no existe el XA, pues si fue un error de imprenta. Existe XD y XQ nomás. Y aquí se llama XD. Esto de acá yo lo puedo convertir mirando la ecuación
Mirando esta ecuación sé que es de polo saliente. ¿Por qué me doy cuenta? Porque tiene XD y XQ metido ahí. Nada más que por ese detalle. Y aquí es de XD también. Pero si yo la quiero convertir en una máquina de rotor liso, hay aquí XD igual a XQ. Por lo tanto, este término es 0 y queda esto nomás. Quedaría esta ecuación partir por XD, donde XD es la XS, la máquina de rotor liso. Repito, cuando es de rotor liso, estos dos son iguales y queda este término. Y también aquí se reordena y queda de esta forma. Hay que meterle más álgebra. Pero aquí es directo, es visual. Hace cero, son iguales y se hacen 0 y queda eso. Ahí está la potencia suministrada, esa potencia. No es tan, no es como esta o como esa, que ordenadita. Es una función seno. Y acá sigue por atrás la zona motor. Esta es la zona generador. Y ahí yo puse líneas punteadas, esa componente y esa. La más grande tiene que ver con eso, y la punteada con esta otra. La punteada chica con esa, y la punteada grande con el primer término, con ese. Ese término es este de ahí. Y el otro chico es acá. Y la suma de las dos da una forma no lineal. Ya, y aquí entramos más en detalle, que yo lo tengo acá, pero esto hay que verlo un poco más en máquina. La componente de reluctancia. ¿Por qué se habla de eso? Que no aparece. Fíjense la curiosidad que sucede aquí. En esta máquina, cuando yo le quito la excitación a una máquina de sincrónica, no está la curva, porque eso se ve más en detalle después, pero no importa. Cuando yo se lo explico acá, no sé en algún. Cuando yo le quito excitación a la máquina, ese se hace 0 al tiro. Porque la relación entre la corriente de campo y lo que sale afuera es la curva no lineal que hemos estudiado en los transformadores. Es la curva no lineal esa, curva de saturación. ¿Ya? Entonces, es la relación entre la corriente del campo y la tensión alterna del campo, la corriente continua del campo y la tensión alterna que sale afuera, no en el campo mismo, afuera, es una curva de saturación. Y esa es la relación entre I sub F y E. Si su F es 0, este término es 0. ¿Qué pasa en la ecuación acá? Si su F es 0, ese término es 0 y se va todo esto. Y queda esto. No se puede hacer 0 porque no está E sub A acá. Sigue estando presente, se llama potencia de reluctancia. Eso es lo que está aquí. Se lo domina, alguien está llamando, pero yo no lo voy a contestar. Se denomina componente de reluctancia. Es un 10% comparado con el primero, pero está presente ahí. Esto se llama una excitación que depende, o sea, en caso de un motor o de un generador puede estar presente igual. Es una potencia que está presente, que no desaparece. Ya, aquí ya le quise poner un poco esto, pero me voy a ir hacia lo que van a hacer ustedes en laboratorio, esto. Bueno, aquí lo mismo, si está conectada a una barra infinita, es lo mismo que esté en paralelo con otra, el mismo análisis. Entonces, esto es lo que van a tener que hacer en el laboratorio. El generador lo van a mover por un motor de corriente continua, de excitación separada, que lo vamos a ver después, en otra clase. Este es el generador que estamos estudiando. Van a tener que, ahí en el laboratorio hay interruptor, hay wattmetro, hay voltmetro, hay frecuencímetro, y hay luces de unas luces de sincronoscopio.
lámparas de sincronoscopio. Y con esto ustedes van a tener que sincronizar. ¿Qué requisitos se necesita? Tiene que ser la misma igualdad de fases de este lado, porque este está generando. Y ese es una red que tiene generación propia. Y este es el generador que queremos meter a la red. Y hay un interruptor. No es llegar y cerrar hoy. Si cierro ahí al lote, se produce un cortocircuito. Hay que tener ciertas condiciones. La primera condición tiene que ir las mismas. Vamos a ir en orden de lo que dice acá. La misma secuencia de fases. Si este es ABC, este también tiene que ser ABC. El A con el A, el B con el B y el C con el C. Ya, están frente a frente, pero no es lo único. Ya la velocidad de la turbina a la velocidad síncrona. ¿Para qué? Para que este genere una frecuencia la misma que tiene la red. Si la frecuencia es de 50, este hay que moverla para que genere 50. Con esta fórmula que la mostré por ahí, pasamos rápido por ahí. La frecuencia depende del número de polos y de la velocidad que yo le imprima, a que le ponga a la máquina. Entonces, yo muevo la velocidad con la turbina o con una máquina de corriente continua, la muevo y voy variando la frecuencia. Voy variando la frecuencia al mover esta turbina que para nosotros va a ser una máquina continua. Y al mover la velocidad le varío la frecuencia, y cuando la frecuencia empate con la otra, porque aquí tengo un medidor de frecuencias de este lado y del de allá, cuando tenga la misma frecuencia ya tengo otro requisito cubierto. El primer requisito era la misma fase. Segundo, que las frecuencias sean las mismas. Tercer requisito. No lo dice acá, pero se los digo yo. No, ahí está, sigue avanzando. Después se hace lo siguiente. Debemos tener igual voltaje. Si aquí tengo, por ejemplo, 380 acá, aquí tienen que haber 380. ¿Cómo lo logro? Con la corriente de excitación de este. La corriente de excitación de la máquina sincrónica me mueve el voltaje y la turbina me mueve la frecuencia. Hay dos variables. La frecuencia la muevo con la turbina o con la máquina continua. En cambio, el voltaje lo muevo con el reóstato de excitación o la máquina continua, que nosotros la tenemos una fuente continua variable, la muevo nomás y ahí voy cambiando esto y me va cambiando el voltaje. Cuando el voltaje empate al voltaje de allá, tenemos el tercer requisito. Primero, igual de fase. Segundo, igual frecuencia. Tercero, igual voltaje. Pero aún no estamos listos. Tenemos que estar justo que estén los mismos valores. Pero no basta con eso. Si bien es cierto, tengo los tres requisitos, la secuencia de fase, frecuencia e igualdad de voltaje, no me basta, porque si cierro así, igual puede haber un problema. Para eso están estas luces. Estas luces tienen que prender y apagar lentamente. Cuando están muy diferentes la frecuencia o el voltaje, estas luces prenden y apagan muy rápido, muy rápido. Pero cuando están lentas, cuando está muy parecido este voltaje y este de acá, la frecuencia, estas empiezan a moverse lentamente, prenden y apagan lentamente. ¿Qué significa que esté prendida una luz, por ejemplo? Que hay una tensión entre este punto y este punto. Y si yo cierro va a haber un cortocircuito, ¿no? ¿Se dan cuenta del detalle? Si cualquiera de los tres, válido para los tres puntos. Si yo veo que esta luz enciende entre ese punto y ese punto, significa que ahí hay un voltaje y no puedo cerrar ese interruptor. Esa luz tiene que estar apagada para que yo pueda cerrar los interruptores. O sea, las tres luces tienen que estar apagadas. Las tres. Cuando las tres luces están apagadas, cierro el interruptor y queda sincronizada la máquina. Esa es la experiencia que ustedes van a hacer en el laboratorio con los profesores. Yo la hacía siempre con los alumnos, pero yo ahora no voy a estar ahí. Van a estar otros profes. Entonces... ¿Profe, una pregunta? ¿Sí? Disculpe que lo moleste, ¿me podría explicar cómo se hace el sincronismo de fase? Entendí todo lo demás, pero eso no me quedó claro.
¿La secuencia de fase? No, y cómo me aseguro que, por ejemplo, el desfase de si una no sé, está a 50 grados, la otra igual, o si están a cero, las dos están a cero. Y con estos instrumentos, la frecuencia lo ve con este frecuencímetro. Están ahí. El voltaje lo ve con este instrumento, voltaje. Y nada más. Ahora, la secuencia se ve con otro que no lo muestran acá, pero nosotros igual lo tenemos. La secuencia de esto se puede ver con un secuencímetro y este también con un secuencímetro. Pero yo no los dejo usar el secuencímetro, lo hago más directo. ¿Cómo lo hago? Cuando estas luces prenden y apagan, cada uno por su cuenta, mientras uno está prendiendo, la otra se está apagando, la otra se está encendiendo a medio camino, cada uno está por su cuenta, no están en secuencia de fase. El A está conectado con el B y no con el A. Entonces las luces delatan si están en secuencia. También puede ser un secuencímetro, pero eso, para no tener ese instrumento, basta con las luces nomás. Si las tres luces prenden y apagan, cada una por su cuenta, es que no están en secuencia. A pesar que la frecuencia y los voltajes están igual, pero no están en secuencia. Yo voy a cerrar y me va a quedar la escoba. Va a haber un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando las tres luces prenden y apagan simultáneamente, están en secuencia. El A está con el A, el B está con el B y el C está con el C. Entonces, no solo hay que esperar que las luces estén apagadas, sino que hay que esperar que las luces estén simultáneamente apagadas. Cuando están simultáneamente apagadas, yo cierro el interruptor y la máquina queda conectada a la red. Y ahí termina. Ahí está explicado, se trata de explicar acá, pero en la ¿Profe? práctica lo que vale más. Dígame. Pero, por ejemplo, o sea, que no me expliqué bien con la pregunta, pero, por ejemplo, si estoy generando el mismo voltaje a la misma frecuencia, pero el generador tiene un desfase, ¿cómo lo adelanto o lo atraso para que esté en fase con la red? Esa era la pregunta. Es que no se ve el desfase, se ve lo que dice acá. Se ve la secuencia de fase, se ve la frecuencia y se ve el voltaje. Y nada más. Se ven esas tres cosas. Porque cuando usted habla de fase, hay que tener una referencia. ¿De fase respecto a qué referencia me dice? Por ejemplo, Respecto a la red. no, pues tampoco me está diciendo nada. El desfase es esto. Ese es un desfase. La corriente, no, veamos uno más simple. Este es un desfase. La corriente está desfasada en ángulo phi respecto al voltaje. ¿De qué desfase me está hablando usted entonces? Ah, no, yo me refiero hablemos solamente del voltaje. Por ejemplo, El voltaje. el voltaje del generador con el voltaje de la red, para que ambos estén síncronos, que ¿Ya? ambos estén al mismo desfase. Hablemos de una sola línea, por ejemplo, porque las otras son secuenciales. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, ese está desfasado, ya sea adelantado o atrasado respecto al de la red, ¿cómo lo oriento? Solamente con esos tres componentes que le digo yo. Fíjense lo que pasa. Vamos a mostrar otro dibujo que yo tengo de un apunte antiguo de máquina. Creo que está en otro lado. Espérese un segundo, lo vamos a buscar acá. Cuando dice máquina, por ejemplo, a cualquiera de estos, a esto. Y quiero ver la máquina sincrónica porque ahí tengo unos apuntes que son míos también, que lo hice hace tiempo, pero lo estoy actualizando un poco en otras cosas. La presentación más que nada. Veamos la máquina esta. A ver si sale ahí. No, está en el otro. Está en el
Lo controló. ¿Alguien me escucha? Sí, ¿Me están profe. Ya, se cortó, algo pasó aquí, se cortó. La explicación que estaba tratando de dar se fue a la espalda. Ya, ahora vamos a ver. Observan este apunte. Profe, ¿nos está compartiendo? Ya, voy a entrar yo de nuevo. A ver, córteme el que me entró, voy a entrar de nuevo. Voy a cerrar acá. Ya, ahora sí están entrando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, Sí, profe, se escucha. ahora sí. Lo que estaba tratando de explicar, le estaba explicando, pero no le llegó porque se cortó. ¿Ven esta figura? No estoy compartiendo. Voy a compartir ahora, porque entré recién, de nuevo. Voy a compartir. Y voy a empezar a grabar de nuevo. Ah, no, dice detener la grabación. ¿Alguien lo hizo? Lo voy a detener y lo voy a